Buenos días. Damos la más cordial bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre IC Teacher Training and Perspectives on Bilingual Education, presentado en el marco de la 23ª edición de Experiences from the Field, evento organizado por los alumnos de 10º semestre de la licenciatura de Ciencias del Lenguaje con acentuación en la enseñanza del inglés. Dicho evento es supervisado por la doctora María Guadalupe Rodríguez Bulnes y la doctora Irma Asenet Patiño Zúñiga, titulares de la unidad de aprendizaje Panorama Profesional de las Ciencias del Lenguaje. Durante los próximos minutos se buscará esclarecer y dar a conocer a la comunidad académica la importancia y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación bilingüe, desde la perspectiva de profesionales en la materia. Es importante resaltar que al final se abrirá un espacio para responder las preguntas o dudas que surjan del público que nos acompaña vía Facebook Live. También debo recordarles que ustedes pueden llenar su asistencia vía un link de Google Forms que aparece en esta transmisión en vivo. Ahora cedo la palabra a mi compañera Wendy Franco, quien profundizará un poco más en el tema y presentará a nuestros ponentes de esta mañana. Muchas gracias, Raúl, y muy buenos días para todo el público que nos acompaña esta mañana. Por su definición, las TIC son herramientas desarrolladas para llevar una forma de comunicación continua en la que se puede ampliar el conocimiento. Estas herramientas tienen un rol importante en el aula virtual, no solo por el uso constante de una computadora o un celular, sino por el espacio que es creado para promover el conocimiento de manera eficiente. Por ello, su importancia radica en cómo estos instrumentos se han vuelto indispensables para brindar un ambiente de aprendizaje real en el aula de clase. Sin embargo, en ocasiones, los docentes y los futuros docentes no cuentan con la experiencia necesaria para explotarlas al máximo. Con esto dicho, presento a nuestras 3 expertas en la materia. Damos la bienvenida a nuestra primera ponente, Alejandra Pisano. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra particular de 3º y 1º de primaria, miembro activo de la comunidad prehispánica, es tutora de español, profesora de Historia de México, Historia Universal, Geografía y Cívica y Ética desde el 2021 hasta la fecha. ¿Okay? Bienvenida, profesora. Nuestra segunda ponente, gracias, es la profesora Ilse Saraí Reina, docente en educación secundaria en las asignaturas de lengua extranjera, inglés, tutoría y educación socioemocional. Es licenciada en Ciencias del Lenguaje con acentuación en enseñanza del inglés por la UANL y se encuentra cursando la maestría en docencia. Es profesora de asignatura en el programa educativo de Técnico Superior Universitario en Lengua Inglesa en la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo. Bienvenida, profesora Ilse. Buenos días a todos. Gracias. Y por último, nuestra tercera ponente, Laura Zulema López, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el 2015 se desempeña como docente de diversas unidades de aprendizaje, de traducción e interpretación. Posee estudios de licenciatura en Ciencias del Lenguaje con acentuación en Traducción e Interpretación por la UANL y actualmente es miembro activo de la Organización Mexicana de Traductores, donde, en colaboración con la doctora Eugenia Martínez, participó en el 15º Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San Jerónimo en el año 2021. Bienvenidas. Muchas gracias. Ok. Muy bien, buenos días a todas y bienvenidas. A manera de guía, usaremos algunas preguntas para llevar el hilo conductor de la conversación. Para una mejor interacción, les pedimos de favor intervenir en el orden que fueron presentadas. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, acorde a su experiencia profesional, ¿en qué situaciones académicas se pueden implementar las TIC y cuáles son sus puntos a favor? Buenos días. Entonces también soy yo. Bueno, para empezar me gustaría agregar también un poco más acerca de las TIC, porque me parece interesante la definición, ¿no? Actualmente
pues se sabe que son estas herramientas, estos recursos que nos ayudan a comunicarnos de una manera más rápida, más instantánea en todo el mundo y se utilizan pues en la escuela ahora, pero pues también tiene estas características de ser global porque nosotros podemos encontrar esa información en todo el mundo, también es inmediata porque fácilmente solamente tecleamos lo que queremos buscar en Google y rápidamente tenemos esa información. Por otro lado, pues en mi experiencia profesional, yo soy maestra en educación en línea, en homeschool, entonces pues se utiliza bastante, ¿no? Cada clase es necesario estar innovando o conocer otras herramientas tecnológicas que nos puedan funcionar, que los niños aprendan, ¿no? Estos niños son de primaria, entonces todo el tiempo están en pantallas, no van a una escuela presencial, entonces necesitan conocer cómo se usan y pues nosotros como docentes también pues dosificar estas herramientas porque no podemos introducirlas todas en un momento, sino los niños se saturan y de repente es como muy tedioso, ¿no? Porque no se terminó de ver una herramienta, el uso de una herramienta, no están acostumbrados a una herramienta cuando ya se están viendo máquinas. En el caso, por ejemplo, de las presentaciones, me parece muy interesante que ya existen estos recursos que en mi época como estudiante, pues no existía nada más PowerPoint, me imagino que todos, y no tenía como tanta interactividad como ahora lo tiene Canva, Geniali, y está maravilloso, ¿no? Que incluso se pueden agregar GIFs, ¿no? Se pueden agregar, pues estas imágenes de Facebook que a la gente ya está muy acostumbrada a ver y les causa risa, y pues a los estudiantes, a los niños, les parece interesante todo este uso de las presentaciones con ventanas que se pueden abrir, con mapas conceptuales, elementos, incluso imágenes que se pueden mover dentro de la presentación. Y nosotros como docentes, pues el reto es como organizar esa información para que esté la más importante, ¿no? Y que no sea tan larga también, como todas estas características que pues en la escuela no te enseñan como tal, ¿no? No hay una clase como cómo hacer tus diapositivas, ¿no? También en la parte del trabajo en clase, hay muchos recursos que a mí me gusta utilizar, como el WordPress, en donde tú puedes hacer un cuestionario y los niños los van interactuando con la página, entonces ya están tecleando, están escribiendo con el teclado, ¿no? Están moviendo los conceptos para relacionar, etcétera. Entonces, pues les encanta y también a mí me puso como en reto también porque yo no sabía como que había todas estas herramientas en la universidad hasta que pues ya te toca la parte laboral, ¿no? Docente como tal. Y pues más que nada es eso. No sé si tienes otra duda. Me parece muy interesante porque todo lo que ha provocado la pandemia, también, como usted lo menciona, usted ya es docente en línea, entonces los que estábamos en presencial y que nos movimos a la pandemia también fuimos muy afectados y desde los más chicos hasta los más grandes. Ahora me gustaría escuchar a la profesora Ilse, sin mucha molestia. Sí, claro. Bien, quiero partir mencionando que han habido muchísimos cambios en cuanto a la forma de enseñar. Y ya mi compañera ya nos mencionó algunas situaciones, que nosotros solo teníamos ciertos recursos cuando estábamos aprendiendo, pero se han abrido el panorama bastante amplio. También me gustaría mencionar, ahorita nosotros estamos trabajando con generaciones digitales, que son las personas nacidas a partir de los 80, de acuerdo a Cárdenas García y Cáceres Mesa. Ellos mencionan que son estas personas que nacen a partir de los 80 y hasta el día de hoy, quienes ya están más familiarizados con las tecnologías. Así que para este tipo de personas es más sencillo el trabajar con las TICs. Así que, por ejemplo, hay ciertas aplicaciones
que me gusta usar para los proyectos, por ejemplo, Padlet, que es como un tablero en el cual vamos coleccionando los archivos que los alumnos van acomodando. Por ejemplo, yo trabajo mucho con memes, no me dejan mentir si me están viendo ahorita mis alumnos y mis compañeros. Entonces, les pido mucho que relacionen los conceptos con los memes para hallarles una utilidad en la parte académica. También he estado trabajando últimamente con una aplicación llamada Fieldgrip, en la cual los alumnos hacen videos para contestar una pregunta, lo cual ayuda mucho, por ejemplo, en el sentido de que si les pido algún video, no todos tienen el mismo formato. Entonces ya de esta manera se suben en un mismo formato y ya uno los puede ir viendo conforme los va evaluando. Entonces, realmente, y bueno, los puntos a favor que tiene este uso de las TICs pues son realmente maravillosos. Hay mucha variedad. Inclusive mis propios alumnos me comparten sus experiencias con las aplicaciones y también algunas otras que yo no tenía en cuenta o que no había notado. Y es por eso que es importante esa comunicación entre los alumnos para poder, bueno, entre nosotros, los maestros y los alumnos, para poder seguirnos empapando de todos estos recursos digitales que podemos usar en clase. Entonces, sí, esta es la pregunta. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, maestra Laura. Muchas gracias. Pues la verdad sí coincido con las opiniones de las maestras. Realmente hay muchísimas herramientas unas que a lo mejor ya estábamos algo familiarizadas con ellas, sin embargo, no de todas las funciones y de todos los beneficios que le podíamos como exprimir y explotar de estas herramientas, y ha sido muy interesante ir aprendiendo, como lo menciona la maestra Ilse, junto también con los alumnos. Hay algunas funciones que ellos dominan más que nosotros también por estar tratando justamente con estas generaciones digitales. Pero la verdad es que me parece que los beneficios realmente sí son bastantes. Hay mayor interacción, si bien parte de la pandemia hacía que la participación vaya así en el micrófono con los alumnos fuera un poco menos que cuando estábamos en la presencialidad, a través de este tipo de herramientas, a través de las TICs, por ejemplo, como menciona Fieldgrip, pero Nearpod, Genially, todo este tipo de herramientas hacía que la interacción estuviera ahí, que a lo mejor no necesariamente el alumno tuviera como que sentirse tan a gusto de abrir cámara y micrófono para poder participar, pero lo veíamos en las actividades, lo veíamos compartían imágenes, que pueden compartir videos. Aparte amplían su conocimiento, porque si bien lo menciona así, son generaciones digitales, pero también yo lo pondría entre comillas, porque incluso a veces ellos mismos batallan, a pesar de que son generaciones más jóvenes y que han crecido con el uso de tablets, de celulares, etcétera. Había incluso elementos que ellos también tenían que aprender, ¿no? Como mencionaba la maestra, el hacer una presentación. Claro, la verdad es que yo noto más creatividad con el uso de otras herramientas, aparte, por ejemplo, de PowerPoint, y mejores usos, mejores maneras de comunicar las cosas, y pues ahí amplian su conocimiento, la mayor creatividad. También me parece que particularmente para las materias que yo imparto, me parece que la tecnología o los TICs han caído bastante bien, sobre todo porque, por ejemplo, en algunas materias que yo imparto, vemos uso de software específico para la traducción, por ejemplo. Entonces, el hecho de que ellos pueden estar también desde casa aprendiendo más de la herramienta al mismo tiempo que yo los guío sobre el uso del software, ha sido una ventaja que, por ejemplo, Teams, Zoom, todo este tipo de herramientas nos ha podido proporcionar. Y bueno, hablando también un poquito de la perspectiva del maestro, las evaluaciones, porque ya no nada más tienen que ser exámenes como, digamos, de old school, ¿no? Impresos, bla, bla, sino que ya a través de, por ejemplo, de presentaciones interactivas en Genially, en Nearpod, en Kahoot, ¿no? Que es un clásico, en Quizzes,
podemos hacer otro tipo de evaluaciones y no necesariamente solo las típicas del alveolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que han sido muchos beneficios los que nos han aportado tipo de herramientas y aparte cada vez salen más, entonces nunca paramos y estamos constantemente aprendiendo. Eso sería mi parte. Ok, muchas gracias, profesora Laura Zulema. Sumamente de acuerdo con que cada vez surgen más aplicaciones para mantenernos en constante innovación. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. Tomando en consideración dichas situaciones académicas, ¿cuáles consideran que son las desventajas de aplicar estas tecnologías y cuáles podrían ser alternativas al uso de estas? Okay. Comenzamos, profesora Ale. Gracias. Sí, claro. Pues considero que más que nada la desventaja es que también estas gamificaciones que se hacen, por ejemplo, para evaluar a los niños que la podemos encontrar en Canva o Geniali, pues caigan en lo mismo, ¿no? De la educación tradicional, que sea como memorizar opción múltiple, por ejemplo, ¿no? Que al final del día, o sea, es atractivo, pero no sabemos qué tanto estén aprendiendo los estudiantes, ¿no? Y qué tanto, pues sí tengan ese conocimiento, ¿no? Porque nosotros sí estamos como súper maravillados haciendo estas evaluaciones, pero al final del día es como un poquito difícil, ¿no? Saber si sí realmente hay un aprendizaje significativo con las pues, tecnologías. Por otro lado, y el más importante, es la accesibilidad que tienen los estudiantes a una conexión de internet, ¿no? Porque como vemos... Pues afortunadamente ya los alumnos están regresando a las aulas, ya se está viendo este retorno y con ello pues nos lleva otra problemática, que es que los alumnos ya están muy acostumbrados a las TICs. Porque, no tanto porque las usen de forma académica, sino porque son parte de su vida. Están demasiado acostumbrados a todo este tipo de situaciones que
En este sentido, pues hay que buscar una alternativa para poderlos mantener interesados en clase. Entonces, hace algunos años descubrí una herramienta llamada Plickers, que son unas tarjetitas que los alumnos tienen con su, vienen para cada alumno, el maestro lo escanea con su celular y te va marcando las respuestas. Es una especie de Kahoot, quizzes, pero más, digamos, amigable con salones de clase donde no hay tecnología, porque pues esa es la gran realidad de muchas escuelas hoy en día en nuestro país, que no tienen internet, no tienen computadora y todos los recursos que hay. Si es que hay algo, es gracias al que el maestro lo lleva, o gracias a que existe, por ejemplo, televisiones o proyectores que la escuela compra. Entonces, esa es la forma, a través de esa aplicación llamada Plickers, en la cual yo he hecho que los alumnos tomen interés, incluso están al pendiente de cuándo voy a volver a usarlo, porque sí ayuda mucho, pero sí tengo a veces que usar mis propios recursos para ello. Ok, muchas gracias, profesora. Es cierto, los recursos también son, pues, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Y ahora vamos a pasar con la opinión de la profesora Laura Zulema López. Muchas gracias. Sí, yo creo que justamente eso es una de las mayores desventajas, ¿no? Del uso de la tecnología dentro de las clases. Todas las cuestiones técnicas, ¿no? También yo lo experimentaba con mis alumnos, que era para ellos, al menos a nivel superior, era obligatorio que estuvieran en las clases, pero yo creo que en absolutamente todas mis clases había uno o dos alumnos que tenían fallas técnicas, que no tenían acceso a internet, o que incluso, como mencionaba mi compañera, pues que era un solo equipo para varios miembros de la familia, ¿no? Y era de que, pues, que ahorita lo está utilizando mi hermano o mi hermana en otra, en una sesión, o incluso a veces lo compartían con personas, con su familia que ya tenía trabajo, de que es que mi hermano está trabajando y también hace home office, y pues todavía no me la puede prestar, bla, bla, bla. Entonces, este tipo de cosas, y que dependíamos realmente 100% de la tecnología, ¿no? O sea, si no funcionaba la computadora, no podía entrar a la clase y no podía trabajar, no podía avanzar en el tema. Si no tenía acceso a internet, se caía, fallaba o algo, también no podía estar en la clase. También creo que otro aspecto, otra de las desventajas, como mencionaba también la maestra, es que nos acostumbró mucho al uso de las herramientas, pero también nos acostumbró al hecho de que estaban como se sentían, no sé, de cierta manera cobijados por la modalidad completamente en línea, tanto que la participación bajaba, que no todos se animaban a encender las cámaras, porque al menos en la universidad no era obligatorio. Y esto hacía que, pues ahora lo veo reflejado, ahorita que ya estamos en la transición y que estamos regresando a la presencialidad, noto que los niveles de participación son menos que antes de la pandemia, por ejemplo, y están como que poco a poco retomando otra vez esa parte, ¿no?, de la participación. Y creo que también otra de las desventajas es que pues facilitaba el plagio y la deshonestidad, porque pues haciendo exámenes en línea desde casa, pues por más que uno les podría decir, pues enciendan la cámara, pero la periferia de lo que está sucediendo a sus alrededores, nadie podía estar 100% seguro que estaba sucediendo. Yo recuerdo que una de mis primas me mencionaba que en su escuela la hacían tener la cámara en cierto ángulo, que se vieran sus manos y que su celular se viera alejado de ella, pero aún así mi prima me dice que su hermano le ayudaba, ¿no? Estando del otro lado, donde no se veía, justamente en ese punto ciego, le podían ayudar. Entonces fomentaba esta parte del plagio y la deshonestidad, que bueno, pues en esta de clase se puede evitar un poco más, tampoco no lo podemos erradicar 100% porque los alumnos son muy habilidosos, pero yo creo que el uso de la tecnología facilitó esta parte y lo noto también justo ahora
en esta transición, porque, por ejemplo, yo suelo ponerles una pregunta bonus en los exámenes a mis alumnos, y cuando estaban en línea, resulta que todo el mundo sabía la pregunta bonus, porque son preguntas de cultura general, o sea, de historia, de geografía, o de entretenimiento, de deportes, bla, bla. Y cuando estaban completamente en línea, todo el mundo era experto en deportes, en cine, en música, bla, bla. Y ahora en la presencialidad resulta que no se la saben. Entonces, yo creo que ahí se refleja esta parte del plagio, pero yo creo que una alternativa, pues, sería ahora con esta presencialidad tratar de quitarles tal vez un poco ese vicio, y también mostrarles que la parte híbrida nos beneficia el hecho de que podemos ya estar aquí todos juntos, pero al mismo tiempo seguir aprovechando las TICs. Ese es mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Y ahora que lo menciona, maestra, este último comentario que dijo se relaciona mucho con nuestra tercera pregunta, que dice así: ¿en qué difieren la implementación de las TICs en las distintas modalidades híbrida, completamente en línea, completamente presencial, y cómo se pueden promover estas como una base en la educación bilingüe? Maestra Alejandra. Ok, pues como ya lo había mencionado antes, en estas modalidades, pues está bien interesante usar las TICs. A mí me parece que se pueden utilizar en las tres modalidades. Tanto en línea, pues es sumamente necesario por parte de nosotros y por los estudiantes. Pero, por ejemplo, en la parte presencial, que parece que ahí ya no van a estar, pues es interesante cuando está bien, cuando la escuela tiene acceso al internet, ¿no? Que todos traen su celular y están jugando. ¿Por qué no usar el celular en estas clases, por ejemplo, en la educación bilingüe? A mí me parece muy, 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 muy importante, porque fácilmente nosotros podemos acceder a podcasts en inglés desde YouTube, por ejemplo, también videos que pueden estar traducidos y que incluso nosotros los podemos escuchar, pero también la parte de las noticias, ¿no? De la cultura del país, ¿no? Ya sea Inglaterra o Estados Unidos. Hay una serie de recursos, de idioma es muchísimo, muy rico. En historia es un poquito más difícil para mí, pero en la parte del idioma yo me he dado cuenta que existen aplicaciones que los estudiantes pueden conocer, incluso para fuera de la clase presencial, pues seguir aprendiendo, ¿no? Que son de paga, pero hay un cierto permiso, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, esta cuestión de tomar en la presencialidad, pues a ver, conéctense todos con su celular, vamos a entrar a, no sé, The Economist, un periódico, vamos a escuchar la noticia, pero también la vamos a leer. Anota las preguntas, las palabras que tú no conoces, qué significan. Te vas a otro diccionario electrónico como Reverso, por ejemplo, que también incluso te dice la palabra cómo se pronuncia, y ya puedes entonces empezar como a abrir tu vocabulario, ¿no? O a ver cómo se escucha, o a ver si ya estaba bien. Entonces, pues es eso, y también en la parte híbrida, pues hay esta conexión. A lo mejor los estudiantes no tienen como tal el acceso a la aplicación, a conectarse, ¿no? Como decía la maestra, conectarse porque no hay internet, porque se fue la luz, porque está usándolo mi primo, pero ya cuando voy a la clase, ok, retomamos un poco lo que se hizo, a lo mejor con el uso de tu celular, ahora conectando internet de la escuela, y bueno, se va como equilibrando. A mí me parece que en el modalidad híbrida, pues ahí está un equilibrio, ¿no? Como, bueno, hay deficiencias para hacerlo en línea, pero acá se recupera, ¿no? En presencial. Entonces, pues sí, yo creo que sería esa parte. Sería todo. Muy bien, muchas gracias. Maestra Ilse, si es tan amable. Sí, gracias. Yo creo que sí existen muchas cosas que podemos rescatar todavía en la presencialidad. Inclusive, por ejemplo, en la secundaria donde trabajo, los exámenes ya son vía Forms, es decir, ya no usamos los exámenes en papel,
ya que descubrimos que eso pues ahorra los recursos, aparte de las cuestiones, y aparte, bueno, las cuestiones ecológicas. Entonces, bueno, ahí podemos como que rescatar ciertos aspectos que nos han funcionado durante estos años en la pandemia. También creo que es importante, bueno, dejando un poquito de lado estas cuestiones, la cuestión del cómo podemos nosotros ayudar a nuestros alumnos a comprender el vocabulario que es difícil. En este caso, les comento, trabajo en una universidad con un modelo bilingüe, es decir, pues muchas de las clases, o si no es que todas, ya en los cuatrimestres finales se dan en inglés. Entonces, imagínense los términos de enseñanza y todas estas cuestiones que son muy difíciles de comprender quizá para las personas en español, en su lengua materna, ahora en inglés. Entonces, es porque eso sí lo ven de entrada. Yo creo que es importante el buscar el acercamiento de los alumnos a este tipo de vocabulario, a este tipo de situaciones, usando el aprendizaje significativo y el aprendizaje situado. Es decir, el hacer que el alumno tomar los recursos que el alumno ya conoce, que las TICs es algo que muchos conocen, las TICs, los memes, las redes sociales, el TikTok, todas las cuestiones así, que a lo mejor mucha gente sataniza y dice, no, es que los memes, y no, es que el TikTok es el otro, pero que nos pueden servir para rescatar este tipo de situaciones y ayudar a nuestros alumnos que tengan dificultad para comprender algo. Dice, es como cuando en Bob Esponja pasa esto, es como cuando el meme que dice esto. Sí, entonces para poderles dar conocimiento que es importante que tengan. Y bueno, y esto, bueno, aplica a todas las modalidades realmente. Y creo también importante el dejar que los alumnos tengan esta creatividad de usar todas estas herramientas para poder trabajar con este tipo de conceptos, ya que es importante que también se vayan fogueando un poquito con todo el abanico de actividades y todo el abanico de herramientas que tenemos disponibles para nuestra actividad. Y eso sería todo. Sí, me parece muy interesante porque al igual que lo comentaba la maestra Alejandra, ya si estás en línea o estás en híbrido o están todos en presencial, pero siguen usando las TIC, ya no es solamente, por ejemplo, tomar un libro de inglés y estar leyéndolo o estar haciendo actividad por actividad, sino si hay una actividad que es relacionada a lo mejor con un aeropuerto o algún tema de ese tipo que es funcional para nuestra comunicación, ya no solamente nos podemos quedar hasta ahí, sino empezar a abrir recursos para enseñarle a nuestros alumnos, futuros alumnos, miren esto, así, si pueden ver cómo se comporta la gente, cómo se comunica, etcétera, etcétera. Maestra Laura, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Sí, yo creo que justamente eso, o sea, al menos ahorita que estamos en el 100% presencial en la universidad, me he dado cuenta que podemos seguir utilizando estos recursos. Claro que va a depender de la infraestructura, ¿no? Al menos en la universidad nosotros tenemos Wi-Fi pues accesible a todos los alumnos y a los maestros. Sin embargo, hay ciertos recovecos, ¿no? Ciertas, hay como que loopholes en ciertos salones donde hay ciertas áreas del salón donde no llega 100%, donde te tienes que poner más en la ventana, más en la puerta para que te llegue mejor el Wi-Fi, etcétera. Pero de manera general creo que la universidad sí provee una infraestructura que permite que dentro de la presencialidad incorporemos las TIC. Y justo como mencionaba la maestra, por ejemplo, yo sigo teniendo los exámenes también en Forms, que pues la parte ecológica sí, pero también al maestro yo lo veo como beneficio de no tener que revisar tanto yo, ¿no? Porque el Forms lo hace de manera automática para la mayoría de las preguntas. Hay otras que que yo sigo teniendo que revisar, por ejemplo, preguntas abiertas, cuando hay ejercicios de traducción, etcétera. Pero la mayoría se revisa sola y eso también es una ventaja porque yo creo que la parte importante del trabajo que se lleva el maestro después de la clase es justamente la revisión, y con los exámenes era un mar de revisiones. Y la verdad sí le veo los beneficios y
y cómo es que podemos estarlo usando incluso en la presencialidad. Por ejemplo, ahorita también mis alumnos en clases de traducción pueden tener acceso desde sus celulares a consulta de terminología, a consulta a diferentes tipos de diccionarios, ya sean generales o especializados de alguna temática. Al mismo tiempo que puede haber comunicación incluso entre ellos, ¿no? Por ejemplo, yo antes solía tener el documento en físico, se los daba, los dividía en equipos y cada equipo tenía que hacer la traducción, pero se tenían, como quien dice, repartir la traducción de manera que, tómale foto, bla, 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 pero ahora a través, por ejemplo, de Teams, que es la herramienta principal que estamos en la universidad, puedo poner el banco de archivos ahí en línea y todo el mundo puede tener acceso sin que tengan que, tú tómale foto o yo te la paso después, bla, bla, sino que todos al mismo tiempo pueden acceder al mismo contenido. Y también la parte, por ejemplo, de las tareas, si ya no tienen que imprimir las tareas, ahora lo hacemos a través de Teams, las envían y ya también, pues la parte económica, la parte ecológica se ve ahí beneficiada. Pero yo creo que sí tiene que ver, o sea, la implementación de esto tiene mucho que ver con la infraestructura y con los recursos con los que contemos. Entonces, pues si hay escuelas en donde no tienen el beneficio de tener acceso a el Internet, creo que la parte de la incorporación de las TICs, incluso en la presencialidad, sería algo dificultosa. Yo creo que también en la parte híbrida es muy buena porque, por ejemplo, como mencionaba la maestra, a lo mejor podemos ver ciertos aspectos de la clase, ciertas partes teóricas en línea, ¿no? Y luego después llegar al salón de clase a reforzar lo que hemos visto o a practicar lo visto en la parte teórica, ya así de primera mano y también de manera que tienen un poco más de guía al estar aquí el maestro enfrente. Yo creo que así es como lo podemos estar implementando completamente en línea, pues lo experimentamos durante 2 años. Y al menos desde la perspectiva de las materias en las que yo trabajo, en su mayoría que son las de traducción, le benefició muchísimo porque podíamos estar varios alumnos traduciendo el mismo documento al mismo tiempo, porque por ejemplo a través de herramientas como de Word en línea o de Google Docs, etcétera, pues al mismo tiempo todos estaban editando una misma traducción, cosa que aquí pues es dificultoso porque pues cada quien en su libreta, bla, 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 ¿no? Y al final tener que juntarlo todo, pues a mano era un poco más tardado y ahora se agilizaba el trabajo. Entonces yo creo que así es como lo podemos implementar y la verdad es que sí le veo muchas posibilidades todavía en la presencialidad. Yo creo que ya, al menos yo ya no las voy a dejar ir porque realmente han beneficiado mucho tanto al alumno como al maestro. Ok, profesora Laura, gracias por su aportación. Ahora, para cerrar rápidamente, como última pregunta y a manera de reflexión desde su punto de vista y su experiencia, ¿cómo se pueden formar maestros que integren e implementen las TIC en el salón de clase? Pues a mí me parece que a mí me tocó todavía, no sé como de las otras generaciones que no implementaban las TIC ni siquiera en la carrera de pedagogía. A mí sí me tocó como esta apertura a utilizar otros recursos pues tecnológicos, ¿no? Incluso ya utilizaba más o menos el Canva, el Geniali, ya entraba, por ejemplo, a portales en internet, ¿no? Ya trabajaba con todas estas herramientas. Por mi lado, no fue como tan duro que necesitara una formación específica en TIC, pero yo creo que más que nada nosotros como docentes ahora a partir de la pandemia, pues nos obligó, ahora sí como, pues es que si no sabes, adáptate o muere o cambia de trabajo, porque no teníamos otra manera, ¿no? De trabajar con los estudiantes. Entonces, a mí me parece que dentro de esta formación, pues ahora ya va a ser sumamente necesaria que los que vienen en estas generaciones que también van a ser docentes, van a tener alumnos de generaciones digitales, pues contemplar a lo mejor en los currículums estos cursos, a lo mejor no como parte de específicamente para hacer actividades de las asignaturas, sino cursos optativos que se puedan ofrecer a los estudiantes. De hecho, a mí me tocó uno así que llegaban a lo mejor como de una empresa que decía necesitan cursos
Sí, bueno, tómenlos, son de herramientas que les van a ayudar para impartir clases en línea. Entonces, los estudiantes pues eran libres de tomarlos y no. A mí me parece que eso es como lo más interesante y sobre todo que nosotros como docentes pues nos interese, ¿no? Nos interese aprender a usarlas, nos llame la atención, queramos aprender porque pues de otra manera es muy complicado, ¿no? Con estas, como la tecnofobia, ¿no? Que hay personas que todavía es como, no, soy muy mala para usar la computadora, yo no puedo, y ha pasado con docentes, ¿no? Incluso de estas generaciones. Eso sería todo de mi parte. Ok, profesora Ilse. Sí, ok, bueno, quisiera comenzar diciendo que Stephen Hawking decía que la inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Realmente, con todas estas cuestiones, como lo mencionaba mi compañera, sí había una como fricción al momento de usar las tecnologías de la información y comunicación. Yo en realidad estoy realmente sorprendida de mis compañeros que son ya más mayores que yo. Lo veo más con mis compañeros de secundaria, compañeros maestros de secundaria que se adaptaron realmente al uso de las TICs, aunque ya tuvieron que enseñarse, tuvieron que aprender, y creo que esto es justo lo que necesitamos. Necesitamos, para formar maestros que realmente usen las TICs adecuadamente, tenemos que primeramente perderles el miedo. Yo creo que el primer paso es, bueno, vamos a ver, tengo estos recursos, necesito hacer esto, ¿qué herramientas necesito? Ok, tengo esto y esto, a ver, ¿cuál sería la mejor? Entonces, si es necesario, como decía también la maestra, que exista esta instrucción. En el caso de la universidad donde trabajo, sí existe una asignatura donde revisamos estos temas, es diseño de material didáctico con acentuación en las TIC. Entonces, realmente sí es necesario para las nuevas generaciones, muy necesario el conocer todos los recursos y todas las bondades que pueden surgir de las TICs, así como las cosas malas que puedan tener el uso del Internet, porque realmente pues no todo es miel sobre hojuelas, siempre hay situaciones como que difíciles y nos estamos exponiendo realmente a veces a cosas como el phishing y tipos de situaciones que no son nada agradables, y necesitamos por eso conocer todo eso, todas estas herramientas, el uso de cómo llevarlas a cabo eficazmente y los peligros que puede haber en Internet. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, profesora Ilse. Ahora, para concluir con la participación, vamos con la profesora Laura. Sí, muchas gracias. Creo que igual coincido. Creo que el primer punto es como mostrarle a los maestros todas las ventajas y todos los usos que pueden tener estas herramientas, como decir, bueno, pues recuerdas este tipo de evaluaciones o este tipo de actividades de aprendizaje, pues las podemos hacer con esta herramienta, y con como que de cierta manera presentarnos, asombrarnos un poco y luego después capacitar, ¿no? Que la verdad es que la universidad ha tenido muy buenas respuestas ante este problema. Realmente desde el verano 2020, cuando estaba ahí todo lo de la pandemia, que nos sorprendió a mitad del semestre, pero para verano la universidad ya había implementado capacitaciones completas para los maestros en el uso de herramientas, principalmente, por ejemplo, en toda la paquetería de Office 365, que es la que utilizamos en la universidad. Estaba en constante, o sea, teníamos toda una lista de cursos que nosotros podíamos elegir y que eran gratuitos para nosotros como docentes. Y eso me pareció que fue muy bueno, porque nos dio la oportunidad de conocer otras herramientas, como no nada más Teams, está Power Automate, que puedes automatizar tareas, está Plans, donde puedes hacer proyectos con tus alumnos, etcétera. Entonces, yo creo que eso, o sea, como presentarlas y luego después darnos la capacitación, y claro, me parece que también es importante darnos los recursos necesarios, ¿no? Porque creo que de nada serviría que nos capaciten y que nos enseñen a utilizar las herramientas y luego llegando
al salón de clases pues no tengamos acceso a internet o que no tengamos un proyector para poder mostrar el contenido, etcétera, etcétera. Afortunadamente, yo estoy en una situación pues privilegiada porque la universidad sí me ha ofrecido eso, nos ofreció la capacitación constante. De hecho, cada vez que terminamos clase, periodo de clase frente a grupo, no sé, por ahí, por ejemplo, en verano o en diciembre, nos han estado dando cursos de capacitación y la verdad es que me han sorprendido mucho. Había, por ejemplo, tuvimos un curso de Canva, un curso de Office 365, tuve también un curso de Manicam para hacer justamente esto, ¿no? Eventos en vivo, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido muy bueno, pero yo creo que es la respuesta, que nos muestren qué herramientas podemos implementar en el aula de clase, pero que nos enseñen a utilizarlas y nos veamos las ventajas y los usos dentro del aula de clase a través de la capacitación y los recursos adecuados. Creo que esa es mi participación. Y sí, concordamos perfectamente con este último comentario. Las TIC tienen, como nos pudimos dar cuenta a lo largo de esta conversación, tienen muchas ventajas, tienen algunas desventajas, pero creemos que tienen más aspectos positivos que negativos, aunque hay ciertas cosas con las que debemos de ser cuidadosos. Y como futuros docentes, en nuestro caso, creo que es algo relevante e importante siempre estar ahí con la curiosidad un poco de ver qué tanto podemos hacer y qué tanto podemos explotar el potencial de nuestros alumnos, que no solamente se quede en algo tradicional, sino que ellos aprendan de todas maneras posibles y que se lleven lo mejor a casa, que al final de cuentas para esto sirve la educación. Muy bien, les agradezco mucho. Para concluir, la Facultad de Filosofía y Letras, así como los alumnos de 10º semestre de la licenciatura en Ciencias del Lenguaje, agradecemos la participación y asistencia a este conversatorio. Agradecemos infinitamente a nuestros ponentes por compartir sus experiencias y conocimientos con la comunidad académica y que esto sirva de ayuda y de reflexión para aquellos interesados en el tema. Nos despedimos por el momento, pero les invitamos a seguir al pendiente de las ponencias y diálogos del día de hoy, en el marco de la 23ª edición de Experiences from the Field. La siguiente lleva por título Current Teaching Experiences in the Hybrid Modality, que iniciará en unos minutos en esta misma página. Les recordamos que en este mismo transmisión tienen el link de Google Forms para que registren su asistencia. Y sin más que decir, de nueva cuenta, muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, maestras. Que tengan muy buen día. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.